¿Qué tal si te imaginas en una mañana y como de costumbre estás cazando? Luego escuchas un disparo, luego otro disparo y te escondes entre la maleza y luego descubres que aquello que creías que era un venado no lo era. Era un humano y que además su cazador está a pocos metros de ti observándote. Esta es la historia del cazador de humanos. Robert Hansen nace en Iowa en el año de 1939. Era hijo de un panadero danés al cual le sigue sus pasos. En su juventud era muy tímido y además tenía problemas para hablar, tartamudeaba muchas veces y además lo caracterizaba un grave caso de acné, lo que hizo que se ganara el título como una gran espinilla andante. Obviamente sufría mucho bullying por lo mismo y aquellas mujeres atractivas eran siempre las personas que más lo rechazaban y esto generó en él un gran sentido de venganza, pero una verdadera y cruel venganza. Se caracterizaba por ser una persona muy solitaria y además tenía un padre dominante. A manera de desahogo comenzó sus pasos en la cacería y allí se destacó muy notablemente. Poco tiempo después, Robert se alistó en la Fuerza Armada y allí estuvo prestando servicio durante un año antes de ser dado de baja. Luego, trabajó como asistente de instructor en la policía y al poco tiempo conoció a la que sería su esposa. Ahora hablemos sobre su inicio delictivo. Hansen fue arrestado por incendiar el garaje de autobuses escolares pertenecientes a la Comisión de Educación de Iowa y por esto tuvo que cumplir 20 meses de prisión. Mientras estaba encarcelado, su esposa le solicitó el divorcio. Posterior a esto se fue desatando toda una cadena de hurtos menores por parte de Robert. Él estaba ya acumulando su deseo de venganza, pero no sabía cómo iba a realizarla. Al salir conoció de nuevo el amor y decidió casarse una vez más. Con esta mujer sí quiso tener hijos y tuvo 2. Aquí en Alaska, él supo ganarse con su buen temperamento la estimación de todos sus vecinos. De hecho, se convirtió en un ejemplo a seguir y fue afinando cada paso de su cacería al punto que él impuso marcas locales en la cacería. El arma favorita de Robert era un Ruger Mini 14. Lo cual lo identificaría en su marca como cazador. Bajo esa máscara de padre de familia y hombre admirable se escondía un oscuro secreto, una doble vida. Cindy Paulson, de 17 años de edad, fue la única víctima de Robert que pudo escapar con vida. Ella pudo declararle a la policía que Robert intentó meterla en la cabina de su avioneta. Ella testificó que Robert le ofreció $200 cuando la encontró a la orilla de la carretera para que le practicara sexo oral. Inmediatamente cuando abordó el vehículo, la amenazó con una pistola y condujo hasta su casa. Allí la torturó, la violó y la ató por el cuello hacia una de las columnas de la casa. Él decide dormir tranquilamente en un sofá justo frente a ella. Cuando despertó, decide llevarla a su automóvil y allí le notifica que su intención es llevarla a su cabaña en el medio del bosque. Sin embargo, mientras Robert estaba ocupado, se descuidó por unos segundos y esa fue la oportunidad de Cindy para poder escaparse. Lentamente se acercó al asiento delantero y aún con sus manos esposadas justo al frente pudo abrir la puerta. Allí escapó y corrió con todas sus fuerzas. Cuando Robert se dio cuenta, se asustó y la persiguió. Sin embargo, ella logró llegar antes a una carretera que estaba cercana allí y
Haciendo una señal con el dedo, pudo detener a un camionero que en ese momento iba pasando. Este se detuvo, la subió y se preocupó cuando la vio esposada y un poco espelucada. Sin embargo, por los mismos gritos de ayuda de la chica, decidió arrancar rápidamente y Robert se quedó entre los árboles en el bosque mirando cómo su víctima se escapaba. El camionero se detuvo en un hotel cercano y allí deja a la chica. Sin embargo, decide seguir su camino luego de llamar a la policía y notificar lo que había encontrado. La policía se dirigió rápidamente a ese hotel. Sin embargo, al llegar, le fue notificado que la chica tomó un taxi hacia otro hotel. La policía se dirige a ese lugar y allí toman la declaración de Cindy. Fue trasladada a la comisaría de la policía y allí dio una descripción completa de su agresor. Cuando Robert Hansen fue interrogado por la policía, él se escudó alegando que la chica solamente quería extorsionarlo y cuando él se negó a pagarle, ella decidió inventar toda esa historia. Dijo que en efecto ella era una prostituta, además dijo de manera irónica que no se podía violar a una prostituta. ¿O acaso se puede? A pesar de que Hansen tuvo problemas con la policía en el pasado, su imagen de hombre apacible, de cabeza de familia, de humilde panadero, se ganó la estima de los ciudadanos y todos alegaban a favor de él. Además de que armó una buena coartada diciendo que en ese momento se encontraba en casa de un amigo y estaban jugando a las cartas. Esto hizo que la policía ni siquiera lo considerara como un sospechoso y así este caso se enfrió. Más tarde ese mismo año se encontró un cuerpo en un pozo de grava. Unos policías, luego de hacer su guardia diaria, decidieron tomar un atajo por el medio del bosque. Allí divisan en la superficie de un pozo de arena una bota que se podía ver un poco enterrada. Cuando se acercan, toman un poco esa bota y al subirla descubren que se trataba de un cuerpo en descomposición. Toman nota de lo observado y sin hacer ningún tipo de ruido se retiran del lugar y dan aviso a los investigadores. Desde allí se abre un proceso de investigación que luego recaería sobre Robert Hansen. Este cuerpo se trataba de una chica llamada Johanna Messina. Tenía 23 años al momento de su muerte. Para este momento el investigador que pusieron a cargo de este caso ya tenía una investigación previa por 3 cuerpos que parecen haber muerto en las mismas circunstancias y por un mismo asesino. A partir de acá y con la ayuda de un agente del FBI, el investigador decidió crear el perfil del asesino. Se perfiló al asesino como un cazador experimentado y con baja autoestima, quien además tenía rechazo por parte de las mujeres. Y esto hacía que el asesino tuviera ese fuerte deseo de mantener un recuerdo de cada víctima. Esto como una especie de souvenir, como por ejemplo piezas de joyería o algunas muestras de cabello. Además también se pudo perfilar que el posible agresor era tartamudo. En este punto, utilizando este perfil, el investigador fue buscando posibles sospechosos hasta que encontró a Robert Hansen, que encajaba perfectamente en el perfil y además tenía una avioneta. Apoyándose tanto en el perfil creado por el agente del FBI como el testimonio de Cindy Paulson, la policía pudo obtener una orden judicial para revisar tanto el automóvil, la avioneta como la casa de Robert Hansen. En la casa se pudo encontrar diferentes colecciones de armas, pero ninguna estaba relacionada directamente con algunas de las víctimas. Luego de revisar profundamente la casa, la avioneta y el automóvil, casi justo antes de retirarse, uno de los agentes presentes se encontró con una evidencia un poco llamativa. Un escondite en el ático de la casa. Allí se pudo encontrar rifles de alto poder, pistolas e incluso un mapa de navegación, identificaciones de las víctimas y además recortes de periódico. Y por supuesto piezas de joyería. Además apareció la clave de toda la evidencia, el arma que utilizaba Hansen.
el rifle Mini 14 calibre 22, con que Robert ejecutó a cada una de sus víctimas. Cuando Hansen fue confrontado con todas estas evidencias, él trató de negarlo hasta el último momento, hasta que llegó en un punto que no pudo, dijo que esas mujeres tenían la culpa y así intentó justificarse. Pero la presión fue tanta que terminó confesando y admitiendo cada crimen cometido y con cada artículo de la evidencia. Todo esto fue una ola de crímenes contra mujeres que comenzó en Alaska en el año de 1971. Las primeras víctimas iban de edades de entre 16 y 19 años, pero todas estas mujeres eran anteriores a aquellos cuerpos que se encontraron, que eran de prostitutas y strippers. Luego de aceptar el trato de declararse culpable, a cambio de ser cargado únicamente de 4 de los crímenes, Hansen explicó su modus operandi. Ahora hablemos sobre el modus operandi. Consistía en contratar por una suma de dinero a prostitutas. Una vez estando con ellas, las sometía con un arma de fuego y, para verse un poco más confiado e intimidante, le decía a las mujeres que él entendía que eran profesionales, pero que tenían que convencerlo de no asesinarlos. Para verse más intimidante, le decía lo siguiente: sé que eres una profesional y que no te excita nada, sabes que lo que haces tiene un riesgo, así que para la próxima debes pensar mejor lo que haces. Si haces todo en cuanto te ordeno, no saldrás lastimada. Pero una vez que tenía a la mujer bajo su dominio, la llevaba atada a su avioneta y posteriormente a su cabaña. Ahí, luego de violarlas sin misericordia, incluso introduciendo objetos como el mango de un martillo por la vagina de sus víctimas, las desnudaba y le vendaba los ojos, para luego liberarlas y darles cierto minuto de ventaja para que ellas comenzaran a correr. Allí, Hansen tranquilamente tomaba su arma y comenzaba a cazarlas. Luego de que Hansen revelara cada punto que estaba marcado en el mapa que encontraron, hicieron una exhausta investigación y solamente pudieron recuperar 7 cadáveres de 12 que se encontraban en ese mapa. Ahora hablemos sobre las víctimas que fueron reconocidas. De Robert Hansen solo se supo que asaltó y violó a más de 30 mujeres en Alaska, y que además fue el responsable de al menos 17 de ellas, cuyas edades van de los 16 a los 41 años de edad. De estas 17 mujeres, Hansen fue sentenciado únicamente por 4 de ellas, además del secuestro y la violación de Cindy Paulson. Hansen fue arrestado acusado de asalto, secuestro y varias faltas relacionadas con armas de fuego, robo y fraude, y su sentencia definitiva fue impuesta solo luego de obtener el resultado de una comparación balística entre las escenas del crimen y el arma de Robert, obteniendo una completa concordancia. Ahora hablemos sobre la sentencia. Robert Hansen fue condenado a 461 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. La muerte de Robert Hansen. Hansen falleció a los 75 años de edad en el Hospital Regional de Alaska el 21 de agosto del año 2014. Y la causa de su muerte hasta ahora no ha sido revelada. Sobre la vida de Robert existe una película titulada Bajo Cero. I promise nothing's going to happen to you. Look, he's gonna take me. Help me, please. Have you seen her? Have you seen this girl? Además, su vida también se ve reflejada en algunas series de televisión, como por ejemplo Los Archivos del FBI, en un episodio titulado El Juego del Cazador, y que fue emitido en 1999. También en Mentes Criminales, en la 5ª temporada, en un episodio titulado como Herida Abierta, en el año 2010, y en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, emitido en 2012, donde se muestra un asesino serial que caza mujeres como juego preliminar a sus asesinatos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor deja un like, no olvides suscribirte, así que nos vemos en un próximo video.